Año 1030 después de Cristo. Un emperador se lanza al río detrás del cuerpo de su amante. No lo llora en privado. Funda una ciudad. Le pone su nombre. Lo convierte en dios oficial del Imperio Romano. Y el Senado no dice una palabra. Ese mismo imperio esclavizaba a 1/3 de su población. Crucificaba gente como espectáculo de feria. Trataba a las mujeres como muebles con dote. Pero en algunas cosas, te habría tratado mejor que 60 países en los que puedes nacer hoy. Si eso te suena imposible, quédate. Porque la primera ley que te voy a contar no es la que crees. Soy Teo Cuento. Reconstruimos Roma con fuentes verificadas, no con el resumen que te dieron en el colegio. Y te aviso, lo que viene en un rato te va a cambiar la idea que tienes del imperio entero. Empecemos por el susto. Siglo II a.C. Roma aprueba una ley que castiga con la muerte a un hombre libre por acostarse con otro hombre. Se llama Lex Scantinia, y si te quedas con eso, ya la malentendiste, porque a Roma no le importaba con quién te acostabas, le importaba qué posición ocupabas. Un ciudadano podía dormir con otro hombre toda su vida sin un solo problema legal. El único requisito era llevar la iniciativa. El rol pasivo era otra historia. Eso se lo dejaban a esclavos, extranjeros y prostitutos. Ser el activo era masculinidad pura. Ser el pasivo siendo un hombre libre era motivo de burla pública y en el papel, pena de muerte. En la práctica, casi nadie murió por esto. Se usó sobre todo dentro del ejército, para meter disciplina entre soldados encerrados meses en un campamento. Afuera de los cuarteles, funcionaba como otra cosa. Munición política. Cicerón acusó a más de un rival en el Senado con esto, y nadie terminó ejecutado. Era un insulto con forma de ley, no una sentencia real. Para un esclavo, en cambio, no existía ni siquiera esa protección de mentira. Su dueño hacía lo que quería, y la ley ni se molestaba en preguntar. La línea no era hombres contra mujeres, ni gustos contra gustos. Era quien manda contra quien obedece. Y esa jerarquía se metía hasta la cama de cada casa romana. Piensa en esto, un senador de 60 años, fama de mujeriego y de amante de esclavos jóvenes al mismo tiempo, y nadie mueve una ceja en el foro. El mismo senador, si corre el rumor de que él fue el pasivo con alguien de rango menor, pierde el respeto de sus colegas de un día para otro, aunque la ley nunca lo toque. Lo peor no era la ley. Lo peor era que Roma no preguntaba a quién amabas. Preguntaba a quién le obedecías en la cama. ¿Crees que esto quedó en amenaza legal olvidada? Mira lo que le pasó al hombre que cruzó el Rubicón. Julio César arrastró toda su carrera un apodo que sus propios soldados le cantaban en pleno desfile triunfal, porque era tradición burlarse del general victorioso para espantar la envidia de los dioses. Lo llamaban la reina de Bitinia, por una supuesta relación juvenil con el rey Nicomedes IV. El poeta Catulo se lo recordaba por escrito, sin ninguna delicadeza, en poemas que circulaban de mano en mano por Roma. Según esa versión, que los historiadores modernos no dan por probada al 100%, César habría sido el pasivo, justo el rol que la sociedad castigaba más duro. Sus enemigos usaron el rumor durante décadas para humillarlo delante de sus propias tropas. ¿Le costó el poder? No. Llegó a dictador de Roma con el chiste todavía sonando entre los soldados que lo seguían a la guerra. Si al hombre más poderoso del Mediterráneo no lo pudieron hundir con eso, imagina lo que le esperaba a alguien que no escondiera nada. A alguien que convirtiera esa relación en lo más público del imperio entero. Antes de llegar ahí, un dato que casi nadie recuerda. Trajano allanó el camino. El emperador anterior a Adriano admiraba abiertamente la cultura griega, incluida su tradición de relaciones entre hombres adultos y jóvenes. Bajo su gobierno, esa costumbre que Roma miraba con desconfianza, volvió a practicarse casi sin disimulo entre las clases altas. Adriano heredó ese clima y lo llevó a un lugar donde ningún emperador se había atrevido a llegar. Año 1203. Adriano conoce a un adolescente griego llamado Antinoo durante un viaje por Bitinia. Lo que empieza como parte normal de su séquito imperial
Se convierte, con los años, en la relación más visible de su vida. Año 130, Antinous muere ahogado en el Nilo y nadie ha logrado explicar del todo las circunstancias. Adriano no lo llora en privado. Funda una ciudad entera en el lugar exacto de su muerte, Antinópolis. Levanta templos en Bitinia, en Mantinea, en Atenas. Acuña monedas con su rostro, un privilegio reservado casi solo a la familia imperial. Hoy se conservan más de 100 esculturas y relieves suyos por todo el antiguo imperio, más retratos que casi cualquier mujer romana que no fuera emperatriz. Antinous se vuelve dios oficial del Estado, con culto propio de un extremo al otro del Mediterráneo. Pausa un segundo acá, porque esto no significa que Roma fuera un paraíso sin reglas. La misma sociedad que divinizaba al amante de un emperador seguía condenando, en la letra de la ley, al ciudadano libre que aceptaba el rol pasivo. Los esclavos seguían sin ninguna protección frente al deseo de sus dueños, y el lesbianismo ni siquiera entraba en la conversación pública, un tema demasiado incómodo para que los cronistas lo mencionaran. La tolerancia romana tenía un mapa muy preciso de quién podía hacer qué, con quién, y ese mapa no incluía a todo el mundo por igual. 30 años antes de Adriano, otro emperador ya había ido más lejos. Nerón se casó, con velo, con dote, con ceremonia completa, con un joven liberto llamado Esporo. Según Suetonio, historiador nada objetivo con Nerón, la boda se celebró en público con toda la corte como testigo, y Esporo paseó después por Roma vestido como emperatriz. Antes de esa boda, Nerón ya se había casado con otro hombre, un liberto llamado Pitágoras, pero en esa unión el papel de esposa lo ocupó él. ¿Y sabes qué escandalizaba de verdad al Senado? No que un emperador se casara con un hombre, que ese mismo emperador hubiera aceptado antes ocupar el lugar de la esposa. Invertir el rol activo era lo que de verdad rompía el esquema romano, mucho más que el sexo de la persona que tuvieras al lado. Casi 100 años después de Adriano, otro emperador llevó esto a un punto que ni el propio Adriano se imaginó. El Agábalo llegó al trono con apenas 14 años. Se casó 3 veces con mujeres antes de encontrar a quien de verdad le importaba. Un esclavo rubio llamado Hierocles, que manejaba sus carros en el circo. Se refería a él como su marido, y según el historiador Dion Casio, llegaba a decir que le encantaba que lo llamaran la amante, la esposa, la reina de Hierocles. Nada romántico en el sentido moderno. El mismo Dion Casio cuenta que Hierocles lo golpeaba hasta dejarle los ojos morados, y que el Agábalo, lejos de alejarse, volvía cada vez más enamorado y quería nombrarlo César del imperio. Poco después conoció a un atleta griego, Aurelio Zótico, célebre por su fuerza, y se casó también con él en una ceremonia pública a la que ni el Senado ni la Guardia Pretoriana quisieron ir. Fácil pensar que lo que incomodaba era tener 2 maridos. No era eso. Lo que de verdad molestaba a los senadores era que aceptara, en pleno palacio imperial, que lo trataran como esposa, algo que Nerón, con Esporo, ya se había atrevido a admitir con esa misma claridad. El experimento le costó la vida. A los 18 años, su propia guardia pretoriana lo asesinó junto a su madre, y su cuerpo terminó arrastrado por las calles de Roma antes de ser arrojado al Tíber. ¿Cómo desapareció esta tolerancia tan rara? De golpe. 4 siglos después, con el cristianismo como religión oficial, el código legal romano se reescribe entero. Año 390, el emperador Teodosio prohíbe definitivamente las relaciones entre hombres, bajo pena de muerte. Siglo y medio después, Justiniano no solo confirma la condena, le suma algo nuevo, una justificación. Según sus propias leyes, esa conducta provocaba directamente los terremotos, las hambrunas y las plagas del imperio. Ya no era un delito contra el Estado, era, en sus propias palabras, la causa de que la tierra temblara. El historiador Procopio, con evidente hostilidad hacia Justiniano, así que tómalo con pinzas, describió castigos brutales contra hombres acusados, algunos obispos, paseados por Constantinopla como advertencia pública. Según esa misma fuente,
Buena parte de la ciudad se opuso, sobre todo cuando quedó claro que el emperador también usaba la persecución para deshacerse de rivales políticos. La misma conducta que un emperador convirtió en religión de Estado, se transformó, 700 años después, en la explicación oficial de por qué temblaba la tierra. Ese ciclo, en teoría, debería haberse cerrado ahí. No se cerró. Casi 2000 años después de que Adriano fundara una ciudad para su amante muerto, alrededor de 60 países todavía castigan legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo. África, Medio Oriente, partes del Caribe, algunas islas del Pacífico. En un puñado de ellos, entre 7 y 12 según la fuente, la pena sigue siendo la muerte. La misma condena que en la Roma republicana existía apenas en el papel y casi nunca se ejecutaba de verdad. Es tentador pensar que esa persecución es una constante humana, algo que cruza todas las culturas por igual. No lo es. Roma ni siquiera tenía una palabra que significara exactamente lo que hoy entendemos por homosexualidad. Durante siglos le importó mucho menos el sexo de tu pareja que el rol que ocupabas en la cama. Uganda endureció su ley hace apenas un par de años. Cadena perpetua como piso, pena capital como agravante posible, en pleno siglo XXI, mientras el resto del mundo discutía bodas. En algunos de esos países no hace falta ni un juicio completo. Basta una denuncia y una lectura religiosa de la ley para decidir si alguien vive o muere por quien comparte su cama. Casi la misma pregunta que se hacía un pretor romano hace 2000 años. Al mismo tiempo, en poco más de 2 décadas, unos 40 países legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que ningún emperador romano, ni Nerón con su velo y su dote, llegó jamás a reconocer oficialmente. El planeta hoy está partido casi al medio entre 2 extremos que Roma nunca conoció juntos. Bodas con reconocimiento legal pleno por un lado, la horca o la lapidación por el otro. Te dijeron que el tiempo solo avanza en una dirección, que lo antiguo siempre es más cruel que lo moderno, que la historia sube por una escalera y nunca baja un escalón. Un imperio que esclavizaba a 1/3 de su población, que crucificaba a miles como espectáculo, que trataba a las mujeres como propiedad legal de sus maridos, dejaba que un hombre amara a otro hombre sin que la ley se lo tomara muy en serio, siempre que respetara un código de roles que hoy nos parecería absurdo defender. Un emperador convirtió a su amante en dios oficial del Estado. Otro se casó 2 veces con hombres sin perder el trono. Hoy, a pocas horas de vuelo de donde estás viendo esto, la misma decisión te puede costar la vida. No, Roma no era más tolerante que nosotros en todo. Ya viste la otra cara, los esclavos sin protección, el lesbianismo silenciado, la vergüenza reservada para el que ocupaba el rol equivocado. La pregunta que me queda es esta: ¿por qué, 2 milenios después de que un emperador convirtiera a su amante en Dios, la respuesta todavía depende de en qué mapa naciste, y no de cuánto avanzó realmente el reloj? Si esto te voló la cabeza como a mí, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué ley romana te gustaría que reconstruyera en el próximo video.